computer. Ahí estamos. Bueno, estamos grabando ya, entonces. Cualquier cosita que haya, chicos, así si algo no se oye, falla alguna cuestión, si no se ve, no se oye, lo que sea, por favor avisen. También si surge alguna pregunta y no vemos, fíjate en eso que aparece acá, la gente que levanta la mano aparece en primer lugar. Cuando alguien levanta la mano, aparece ahí. ¿Sí? Este, si yo no veo que levantan la mano, me avisan. Igual Damián está atento acá, ¿sí? No me molesta que me interrumpa. A veces sí me molesta, pero hoy voy a hacer que no me moleste. Me voy a volver un poquito más flexible hoy. Y sí, a lo sumo les voy a pedir que me dejen terminar una idea y vamos con la pregunta, ¿saben? Bueno, igual lo de hoy es muy sencillo comparado con lo de las clases anteriores, ¿sí? Me gustaría saber si en todo lo que hemos visto del campo, si vieron el videíto que les mandé, que es un recorte de la película, ¿cómo se llama la película? Leyendas de vida. Eh, o lo que vimos los otros días de las tres columnas. No sé si lo han puesto a funcionar, si han visto, si hay alguna pregunta. Alguien me comentó, pero no recuerdo quién, que todo esto era muy abstracto, que le había costado mucho entender. Pero no me lo comentó a mí, se lo comentó a otra persona y esa persona me lo comentó a mí. Por eso no recuerdo quién es la persona que dijo eso. Entonces, por favor, primero, antes de empezar hoy, dificultades, comprensiones, compartir algo, preguntamientos. ¿Alguna vez han tenido preguntamientos? Cuando una pregunta te da mucha vuelta en la cabeza y no te la puedes sacar de encima. Preguntamiento. No hay. Ya van a aparecer. ¿Eh? ¿Alguien de ustedes empezó con las tres columnas? No, no todavía. ¿Tenés resistencia a eso? Contá, a ver. Dale, dale, compartilo. No te interesa. Claro. Ah, y es un ejercicio, sí. Capricorniana, es un ejercicio mental. Le ponemos mente. Sí, ya va a salir, ya va a salir. Eh, es muy lindo probarlo cuando uno tiene un proyecto o una idea, algo difícil, ¿sí? Entonces, creo que les comenté los otros días, cuando tomamos un día una decisión con Irene de no comprar una casa, no nos alcanzaba la plata, tuvo que ver con la decisión, nos tenemos que meter en un crédito y todo ese tipo de cosas. Y fuimos viendo casas, ¿no? Todas con habitaciones chiquitas, techos bajitos. Entonces le digo, animémonos, con la plata que tenemos nos alcanza para empezar. Entonces arrancamos. Arrancamos, sumamos los ahorros de ella, los ahorros míos, pa. Y yo había hecho, menos mal que fue así, ¿no? Porque yo tenía un plan de cómo quería una casa. Y si bien algunas cosas han salido parecidas, no era como yo pensaba. Claro, porque yo había pensado esto cuando vivía solo. Claro. Tenía mi idea. Entonces ahora con otros la idea se empieza a compartir y a charlar y ver. Y empiezan a aparecer, por ejemplo, ¿te acuerdas que yo pensaba mucho en steel framing? Sí. Bueno, menos mal que nunca puse en esa lista de las tres columnas steel framing, porque no lo vamos a hacer steel framing. Descubrimos que hay otras construcciones que salen exactamente lo mismo a nivel económico, pero que tienen muchísimas ventajas como más solidez, más contundencia, más soporte y más aislación, que era lo que a mí más me interesaba, la aislación termoacústica. Durabilidad. ¿Cómo? Durabilidad. Durabilidad. O sea, vamos a construir con los ladrillos celulares que se llaman, ¿viste? Los blancos, los Retac, la marca, bueno, la marca es Retac. Eh, la estudiamos por todos lados, los precios, la construcción, la rapidez, la limpieza, porque tiene mucho. Bien. Entonces, ¿qué había puesto yo como cualidades de mi casa? Limpieza, calidez, frescura, aislación termoacústica, había puesto, porque odio los ruidos.
Este, y odio gastar tanto en calefacción o tanto en refrigeración, por ejemplo, como cualidades, ¿no? Entonces, fíjate vos, yo pongo, supongamos, apunta que viene un invierno frío en Argentina, ¿no? Bueno, entonces pongo calidez. Pero calidez no es solamente una palabra de temperatura, también alude a lo emocional. Entonces lo explicité, porque la casa es cálida y el hogar también tiene que ser cálido. Entonces, ¿cómo tengo que ser yo? Entonces, contra la calidez, por un lado, la frialdad, por otro lado, la, no sé cómo decirlo, el calentamiento, que a nivel emocional sería la ira, claro, ¿me entienden? Entonces uno hace la traspolación eso, se hace automática. Todo lo que vaya a ser mi casa es una proyección mía. En el caso de una pareja es la proyección de la pareja, pero la pareja es la suma de dos. Entonces va a ser proyección. Entonces todas las cosas que yo vaya incorporando en mí, como acá la palabra clave es cualidad, cualidad, cómo soy yo, así va a salir eso. ¿Entienden? Fíjense ustedes si leen textos de constelaciones, por ejemplo, yo les pediría que agarren un día, ustedes tienen todos los apuntes que los escribí yo. Yo tomé una decisión cuando escribí los apuntes, y es escribirlos sin copiar a nadie. Hay citas, así, muchas de esas citas me las acuerdo de memoria, entonces no sé decirte está en tal libro. Por ejemplo, citas de Hellinger me las acuerdo de memoria, pero no sé en qué libro está. Eh, pero decidí hacerme cargo. Si yo digo esto, me hago cargo yo, por más que esté repitiendo a Hellinger, ¿sí? Pero ustedes tomen un día un libro de Hellinger y léanlo, una página. Tomen un libro de Brigitte y léanlo, una página. Tomen un texto o un libro de Joan Garriga, que es alguien que recomiendo leer, Joan Garriga. Otra forma de encarar las constelaciones, pero tremendamente valiosa. Lean una página, nada más, unos 2 o 3 párrafos. Y tomen una hoja de los apuntes que escribí yo y lean una página. Y van a ver que en cada texto está la impronta de su autor. Si escuchan un video de Joan Garriga, como habla él, o algunos de ustedes, ¿vos fuiste? No, no, a No, verlo. Hay varios alumnos que han ido a conocerlo Joan Garriga cuando vino a Buenos Aires. Eh, y vos lo ves, lo escuchás en persona, o lees, o escuchás sus videos, sus entrevistas en YouTube, por ejemplo, y ese que escribe ahí es el mismo, ¿me entienden? Los textos de Joan Garriga van a ser una proyección de él. Los de Brigitte son una proyección. Pues yo he tomado infinidad de clases con Brigitte y leo los textos y es ella. Hasta le escucho su tonadita así francesa española, ¿sí? Eh, y los míos, no sé, yo los leo y digo, "Uy, qué pavada que dije acá, ¿viste?". Pero bueno, está, ¿me entienden? Uno se va escuchando a uno mismo o escucha al otro en los textos. Es decir, todo lo que nosotros hacemos es una proyección nuestra. Una vez hablaba con un señor, estábamos en un bar acá en Pellegrini, de Avellaneda, 1, 2, 3 cuadras para allá, hacia el centro. Vieron que hay varios bares ahí en los dos lados de Pellegrini. Nos sentamos en un barcito en la vereda a tomar un café y charlábamos. Entonces yo le explicaba esto. Y me decía, ¿por qué pasa esto? Y le digo, todo lo que está pasando con tu negocio es porque tu negocio está quedando en manos de tu hijo, este era el caso en ese momento que charlábamos, y tu hijo es él, es distinto a vos. Entonces vos, hasta ahora, todo en tu negocio funcionó como vos querías y así funcionó bien. A partir de ahora tiene que modificarse, porque tu hijo no puede ser una proyección tuya. Bueno, eso, y no me lo entendía, no lo podía entender. Entonces en un momento miro hacia un costado diciendo, ¿cómo se lo explico? Y veo un negocio al lado de este bar. Entonces rápido busqué otro lado, y al frente había otro negocio con otras características. Entonces nosotros estamos en la ciudad de Rosario. Aquí hay dos equipos de fútbol que son muy importantes.
Voy a nombrar primero al que acaba de ganar, pues yo no soy hincha de ninguno de los dos. Fue un clásico el otro día, ¿no? Sí, Sí, el sí. otro. Al que ganó el clásico, Rosario Central, y el que perdió el clásico fue Newell's Old Boys. Entonces, le digo, decime, ¿hincha de qué cuadro de fútbol es el dueño de ese negocio que está ahí? No entiendo, me dice. Míralo, decime, de qué cuadro hincha. No, no sé, qué sé yo, ¿cómo puedo saber? Mira el negocio del frente, aquel de allá, y decime de qué cuadro es uno y de qué cuadro es el otro. Un negocio estaba todo pintado de azul con letras amarillas y el otro estaba pintado de rojo con letras negras. Entonces se sabe, uno de Central, otro de Ñuble. Entonces, me sirvió, che, el ejemplo, me salvó ahí el fanatismo de los comerciantes. Entonces, entender que todo lo que yo hago es una proyección mía, de mis gustos, de mis elecciones, pero fundamentalmente de mis cualidades. ¿Entiendes eso? Y me interesa algo, decirles algo. Es como un paréntesis, pero tiene que ver con esto. Hay una diferencia muy grande. Fíjese que hoy ya nadie lee, lee, muy poca gente compra libros. Hasta hace unos años se leían muchas novelas todavía. Si uno iba, por eso notaba mucho en Buenos Aires, ¿viste? Vas por el subte o en el tren en Buenos Aires y mucha gente leyendo novelas, porque tienen viajes de una hora, una cosa así, en un tren que va retranqui, agarran un libro y leen todo el viaje. Ya no está más eso. Ahora se miran videitos, se scrollea, se miran videitos, hay gente que maneja escuchando podcast, perfecto. Pero miren, hay una diferencia gigantesca entre leer un libro o un PDF, especialmente si lo imprimen, porque tiene algo el papel, o sea, no te pega en los ojos como pega la luz, y además lo podés rayar, lo podés escribir bien, más cómodo. Eh, un texto escrito no es lo mismo que un video grabado. En el video, chicos, ahora yo estoy hablando y estoy afuera mío, estoy en ustedes, tanto los que están acá presentes como los que están ahí en la tele, ¿sí? Y ustedes están afuera mío, viendo algo que está afuera de ustedes, ¿sí? Hoy les contaba a los chicos que están acá que me demoré en empezar la clase porque estoy escribiendo los apuntes, los textos para la formación superior que arranca ahora en abril, de la postformación. Y estaba escribiendo dos textos a la vez, dos textos distintos, porque un texto me tiraba letra para el otro, entonces para no olvidarme, plac, que le iba poniendo en el otro. Entonces, desde las 9 de la mañana hasta las 3 menos 10 estuve ahí. ¿Sí? Me interrumpí un ratito y volvía corriendo porque las ideas vienen y se van. Uno no puede desconcentrarse. ¿Sí? De hecho, no sé si les conté, pero el texto primero que yo les mandé este año, el del campo, lo escribí en 24 horas. 24 horas. No pude parar. Me levantaba un ratito, iba al baño, me cepillaba los dientes, tomaba unos mates, comía algo, lo que fuera, pero era 2 minutos y volver corriendo porque seguía pla, 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 como torbellino. Como dice el Martín Fierro, viste que las coplas le van brotando como agua del manantial. Eso pasa. ¿Qué sucede? Cuando alguien escribe, y esto les pasa a ustedes, no sé si escriben poesía, una carta, un mensaje importante, estás no en el texto, estás en vos, estás adentro tuyo, ¿sí? De manera tal que todo lo que pase afuera es terriblemente perturbador, sí, vos me entendés, sos cabrona como yo. Atributo de los capricornios, ¿no? Alguien me llega a hablar cuando estoy escribiendo y no sé. ¿Ah? Pará, sí. Ahora no. Ahora no. Sí, así es. No jodas, no me distraigan. Yo una vez fui a conocer un escritor, que en realidad era un actor que fue muy famoso en Argentina, que fue Fabio Serpa. Y me atiende, yo viajé 1400 kilómetros para conocerlo. Y me atiende la esposa de él. Y me dice, Fabio está escribiendo ahora.
no lo puede atender. Ah, bueno, le digo, yo le cuento algo, vengo del Chaco, yo vivía en el Chaco, entonces hice 1400 kilómetros para llegar. Y, bueno, espéreme, dice la esposa de él. Entra en una habitación que estaba exactamente al lado de donde estábamos nosotros, sale, cierra la puerta así, sin hacer ruido con la puerta detrás de ella cuando cierra, y me dice en voz baja, espere lo que ya viene. Esperamos un ratito y aparece el tipo grandote haciendo. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde viene? ¿Por qué me quiere conocer? Charlamos. Deben haber sido 3 minutos. Fue maravilloso, ¿eh? Maravilloso, porque era un tipazo, una persona encantada. Y me abrazó fuerte así, después me apretó las manos así, fue un tipo muy grandote. Y me dice, bueno, discúlpeme, pero estoy escribiendo, dice, y no lo puedo dejar. Así que necesito saludarlo. Bueno, muchísimas gracias, qué sé yo. Después había cuestiones más fácticas, pues yo iba a hacer un curso a distancia, en aquel tiempo no existía internet. Entonces eso lo arreglé con la esposa de él. Y él se metió adentro, chao, no sé más nada, fueron 3 minutos que lo vi. Entonces, años después, cuando yo me vi en trance de sentarme a escribir, entendí perfectamente cómo era esto. No te pueden sacar. Chicos, en un texto escrito, sí, el autor está todo completo ahí, todo como persona. Ya sea una novela, un ensayo, un escrito filosófico, un escrito de Hellinger, un escrito mío, de Brigitte, de lo que fuera, chicos. El autor está completo ahí, ¿sí? Y les aseguro, ese autor no pudo dejar el texto hasta que no terminó o el cansancio lo dejó dormido. Literal sucede, te quedas dormido escribiendo arriba del papel o arriba de la computadora, es literal, y te despertás y seguís escribiendo, hasta que si estoy escribiendo pavada y te vas a dormir. Y cuando alguien va a leer un libro, vivan esta experiencia de un texto profundo, ustedes están adentro de ustedes. Entonces, la comunicación es desde mi interioridad a tu interioridad. Van a ver que no es lo mismo escuchar a alguien que lee a Borges que leer a Borges, por nombrar un literato, por salir de la... ¿eh? Borges te mete en un universo, en un universo más paralelo que el universo de la Guerra de las Galaxias, pero te mete ahí adentro, ¿eh? Y vos estás ahí con él. Y ahí entendés, ahí aprendés, ahí comprendés. Por favor, chicos, valoricemos el texto escrito aunque esté pasando de moda, porque no se va a ir de moda, ¿sí? No, no puede morir por esto, porque no nos quedan muchas formas de comunicación desde yo a otro yo. Bien, cierro paréntesis. Eh, y tiene que ver con esto de la palabra, ¿sí? Voy a ir un poquitín al texto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Acá hay cosas en el chat, me voy a fijar. Soy muy abstracta, no me sé describir, creo que no me conozco. Bueno, bienvenida al club de los socráticos, de los que hacemos esfuerzo por conocernos a nosotros mismos. Voy a cerrar esto y voy a cerrar esto. Eh, si llega a ingresar alguien, aparece un cartel aquí arriba, ¿sí? Y voy a compartir la hoja, que es esta. El poder de la palabra. Mira, ahí apareció, ahí lo miro. Bueno, eh, antes de empezar, y tiene relación con esto que les decía de que en los textos alguien va entero, va en esta internalidad que tienen los textos escritos. eh, la reflexión esta inicial tiene que ver con que el campo está presente en todo y todo el tiempo, ¿sí? Que seamos conscientes o no es otra cosa, ¿sí?
Eh, eso. Fíjense, a los que tenemos hijos, en algún momento algún padre o alguna madre no está pensando en sus hijos. ¿Existe algún instante de tu vida en que ellos no estén presentes en tu cabeza? No. Pueden estar acostaditos, como en la compu, minimizados ahí. Pero cualquier cosa, ¡ting!, te los trae acá. ¿Sí? Así es nuestra conexión con el campo cuando empezamos a entenderlo. Exactamente igual. ¿Sí? Para los que no tienen hijos es algo muy parecido a lo que pasa con el enamoramiento. Cuando vos estás enamorado de una persona, esa persona está acá todo el tiempo, ¿sí? Entonces, lo minimizas un ratito, pero cualquier cosa te trae a esa persona ahí. En el enamoramiento pasa lo mismo. Lo que pasa es que con los hijos dura. Aunque tu hijo haya fallecido, dura, dura, ¿sí? Y, y no se va nunca, no se va a ir nunca, ¿está? Exactamente eso es el campo. Ese es el campo de unión entre un padre o una madre y sus hijos, ¿sí? Y es el que es el campo de unión de la pareja. Ese es el campo de unión que generamos con las personas a las que amamos profundamente, que nos importan mucho. Lamentablemente también funciona cuando odiamos mucho, ¿sí? Ese campo opositor está permanentemente en vos generando toxinas y venenos. Y cuando eso es no solo entre individuos, sino entre naciones, genera lo que está pasando ahora, genera guerras. ¿Sí? Entonces, las guerras no se arman entre dos pueblos al acaso. Mucha atención nosotros, los argentinos, con las rivalidades con nuestros países vecinos, con Chile, con Perú, con Bolivia, con Paraguay. Ojo, ojo con eso. Porque ya varias veces ya tuvimos guerra con Bolivia y guerra con Paraguay, una vergüenza. Y casi ahí, así, de tener la guerra con Chile. De hecho, hubo enfrentamientos, porque he conocido a personas que se tirotearon, que fueron ocultados, pero conocí a participantes de tiroteos, sé que hubo muertos y todos que se ocultaron. De hecho, sé de personas específicas que ya estaban infiltradas en Chile para el día de la invasión. Ya estaban infiltrados. Había cientos de militares infiltrados. Y supongo que habría los mismos chilenos acá. Es mutuo esto, espionaje y todo eso. Pero yo me enteré de gente de acá que me dijeron, yo estaba ahí, me bajaron en paracaídas en tal lugar y pum. Al borde así, ¿de dónde provienen esas cosas? De esta presencia permanente del otro, ese otro significativo para nosotros, ese otro importante, está permanentemente presente en mí, ya sea como individuo o como nación. Entonces, ahí es donde nosotros pulimos nuestros vínculos, de ahí viene el reconciliarnos con todos. ¿Qué tipo de presencias están en mi mente permanente? En el campo que yo elijo vivir y crear, ¿sí? Presencias de amor o presencias de rivalidad, ¿sí? Entonces, nosotros, creo que ya se los he dicho alguna vez, no abrimos el campo. Nosotros entramos en conexión con el campo ya está abierto, el campo está siempre actuando. Si uno va a las religiones, por ejemplo, en la religión cristiana se utiliza el concepto de providencia. Providencia es la conciencia de, bueno, en la religión se habla de Dios, pero yo lo voy a mencionar en términos neutros, ¿no? En términos laicos. Es la conciencia, el campo como una calle consciente, como un espacio consciente, que es consciente de vos todo el tiempo. Si vos entras en esa conexión, el campo provee lo que vos necesitas, ¿sí? Entonces, las religiones que no hablaban del campo cuántico, hablaban de la providencia. ¿Sí? Hablaban de la providencia. Eh, Hay otras religiones que hablan de otras maneras. Por ejemplo, hay conceptos del hinduismo que hablan de la divinidad como aquello que todo lo penetra. ¿Sí? Eh, o como, a ver, Avalokiteshvara sería la compasión absoluta.
que aparece como una diosa que tiene un montón de manos alrededor. Tiene dos manitos acá, pero tiene miles de manos alrededor. Quiere decir que con cada mano está proveyendo a cada uno de los seres humanos. ¿Sí? Esos conceptos están desde siempre en la humanidad y tienen muchas expresiones en distintas creencias y culturas. Entonces, ¿qué le va sucediendo al constelador? A la persona que constela, ahora que ustedes empiezan a entrenar constelaciones. Abrir las puertas del campo, eso hacemos, abrimos las puertas del campo, no el campo. Abrir las puertas del campo para entrar en esa conciencia se va a volver un ejercicio cotidiano para ustedes. Así se puede entender cómo, en uno de sus últimos viajes a México, Hellinger se despide de México. Creo que volvió solo una vez más después, pues después se retiró de la vida pública, ya estaba muy viejito, diciéndoles, permanezcan siempre en el campo. Esas fueron sus palabras de despedida a los mexicanos. ¿Sí? Permanezcan siempre en el campo, porque en esa permanencia estamos unidos a Él y estamos unidos nosotros. ¿Qué es permanecer en el campo? Es la conciencia abierta a que algo más grande siempre está actuando, siempre está presente, siempre está conectado de manera consciente con esto. No para. Sí, lo que pasa es que tu forma de, cuando vos me pregunta Julia si es Dios para los creyentes. Sí, es Dios para los creyentes, pero el campo no es lo mismo que Dios. No. Sería como la primera creación de Dios, en el concepto cristiano de Dios, el campo. Sería el material con el que Dios crea. ¿Sí? Eh, Eso más o menos leyendo el capítulo 1 de Génesis se entiende. Lo que pasa, chicos, es que cuando nosotros vemos estas cosas, nuestro concepto de Dios cambia totalmente, ¿saben? Empieza, primero se le cae la barba, después pierde el rostro y pierde cuerpo. Después no tiene más trono, no gobierna, no domina, no. Después no tiene ojos, no controla, no. Esa tarea se la dejan a Karma, que es una ley automática. Empieza a aparecer Dios como una presencia. Y estas son palabras de David Hawkins, que se lo mencioné otro día. Dios deja de ser una persona, un alguien, para pasar a ser un algo, pero no es un algo aparte nuestro, sino es un todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Deja de ser un ser quieto, duro, rígido, inmutable, inamovible, y para pasar a ser el movimiento mismo. De hecho, el concepto de Espíritu Santo es el concepto de Dios como movimiento. ¿Sí? ¿Cómo se dice Espíritu Santo en griego? Neuma. ¿Qué palabra hay en castellano que empiece con neuma? Neumático. Neuma es aire, viento. ¿Sí? Y en hebreo, ruach. ¿Qué significa ruach en hebreo? Viento. Y en hebreo antiguo, soplo, aliento. ¿Sí? El aliento de vida de la gente cuando muere. Eso es ruach. ¿Sí? Entonces, eh, cuando nosotros entramos en la conexión profunda con el campo, no hay no Dios. No puede no haberlo. Esto al cristianismo le trajo muchos problemas, por eso quemaron vivos a muchos místicos, porque decían esto, los metían presos y después los condenaban a la hoguera porque decían son panteístas. Claro, porque Dios aparece en todo y en todos, como una presencia movilizadora de todo. Y resulta que cuando nosotros progresamos en nuestra comprensión, crecemos en el amor, maduramos en la forma que amamos, pulimos nuestros vínculos con los demás, Dios crece con nosotros. Es como un papá que ve a su hijo superarlo. Ah,
¿sí? Para eso te mandé a la escuela. Yo no fui a la escuela, para eso te mandé, para que vos sepas hacer esto. Recuerdo el reto de mi padre que fue por lo contrario. Mi papá hizo sexto grado. Yo ya estaba en un nivel terciario cuando le digo, ¿y cómo va a ser? Porque me dice él que iba a subir 2 hiladas de ladrillo en el tanque de agua para que aumentara 200 litros, no sé, era un número importante que iba a aumentar un tanque si le subía 2 hiladas de ladrillo. Y le digo, se me ocurrió, yo ya había terminado secundaria, estaba en la terciaria, ya tendría 18, 19 años. Le digo, ¿y cómo sabe usted que va a subir 200 litros? Me mira así, ¿para eso te mandé a la escuela? Base por altura, me dice, lado por lado por lado. Base por ancho, base por altura sería perímetro de la base por la altura. Entonces saco la medida de la altura de 2 hiladas, el largo, el ancho, y tengo ya y multiplico y tengo el volumen y da 200. Qué vergüenza que pasó. Porque lo que él sabía era aplicarlo a la vida. Yo lo había estudiado en la primaria, en la secundaria, y nunca lo había aplicado en la vida. Nunca había hecho un tanque en mi vida. ¿Sí? Entonces, por oposición, ¿cuál es la alegría de un padre? Ver que su hijo crece más allá de los límites de uno. ¿Cuál es la alegría de Dios? Ver que la gente evoluciona. Y en ese aumento de felicidad de lo divino, no Dios como persona, sino lo divino como cualidad, está la expansión del universo. Y eso nos va pasando con el concepto de Dios. Sí, fue una constelación cuando el texto, un padre fallecido quiere que los que están viviendo sigan contigo. Exactamente, les digo porque no hay micrófono para allá, eso ya va a venir más adelante, ya tengo los microfonitos para demandarlo. Pero Celina está diciendo que eso se ve en las constelaciones cuando un ancestro o un papá que ya ha fallecido quiere que sus descendientes vayan hacia la vida. Eso se ve claramente en las constelaciones. Eh, bueno, eso quería decirles, la conciencia del campo. Hay en el apunte, hay un link que si lo toman desde la compu o desde el celular, los lleva directamente a YouTube, al canal de la escuela, donde hay un video que yo organizé, porque estaba dividido en 3 videitos, Atilio Piazza, que ya falleció, lamentablemente, porque lo busqué para entrevistarlo a Atilio Piazza y había muerto. Este señor entrevista a Hellinger y lo publicó en aquel tiempo. YouTube permitía videos de hasta 6 minutos, entonces lo publicó en 3 videos aparte. Entonces los copié, los pegué y los junté ahí. Esa entrevista, que tiene miles, miles de visualizaciones, es única porque no hay otro lugar donde Hellinger sea tan claro en cómo movernos en el campo. Y después hay algunos más, que no me acuerdo cuáles eran, lo voy a ver. Eso es bien. Les recomiendo para los que les gusta el yoga un mantra que se llama Purnamada. Purna es todo. Entonces, hay una traducción, acá les propongo yo una traducción, busquen ustedes, traducción del mantra Purnamada, ¿sí? Que dice aproximadamente así: si del todo saco una porción, esa porción es el todo. Y el todo que quedó no queda agujereado, sigue siendo el todo. ¿Sí? Ese es lo que canta ese mantra. No las puedo poner porque me atacan los derechos de autor. Yo una vez me bajaron en una clase porque lo puse al mantra y me lo bajaron. Por eso no lo pongo ahora. Es bellísimo. Significado de Purna. Y la película ¿Y tú qué sabes? Que habla de estas cosas. Esa la recomiendo mucho. Esa está en YouTube, no la bajan. Aunque tiene derecho de autor. Bueno.
Estoy aclarando términos, ya vamos. Acá hay algo importante, chicos, que va a aparecer mucho en lo que queda de la formación y va a aparecer mucho en el campo de trabajo de ustedes como consteladores. El concepto de destino. Muy complicado filosóficamente, pero muy simple para el sentido común. Entonces yo les pido que no filosofemos, que tengamos sentido común. El destino, ¿te viene impuesto o lo haces vos? Podría poner una encuestita, a ver qué piensan. Estaba todo, nos sorprendió. ¿El señor famoso este, el argentino? ¿El gordito pelado? Sí. Me sorprendió porque la verdad no sé la respuesta, No, pero no existe destino prefabricado. Definitivamente, chicos. Acá todo, les explico para los que están online, que acá una de las chicas comentó que un señor que habla de Kabbalah dijo ese concepto de como de que habría un destino. Es verdad que hay cosas que nos toca, esto está muy ligado al concepto de campo, ¿saben? Muy. Es verdad que hay cosas que nos suceden sin nuestra intervención y afectan a nuestra vida. Un terremoto, por ejemplo. Una guerra, por ejemplo. Voy a poner un caso, porque tengo el permiso de alguien que está acá, pero no voy a nombrar detalles claros, ¿no? Hace un tiempo, un señor que vive en un país lejano hizo una constelación. De acuerdo al contexto de esa constelación, escuchen bien esto, porque es muy tremendo, porque ahora la familia de ese señor vive situaciones muy angustiosas a causa de esto. Esto es muy delicado lo que voy a contar. Este señor hace una constelación y esa constelación muestra el orden sobre el desorden. La constelación te pone así, no tengo nada negro acá, así. Pone negro sobre blanco o blanco sobre negro y vos elegís. ¿Qué haces? ¿Blanco o negro? El orden es este es el desorden. Pero el libre albedrío es el libre albedrío, está siempre. Y esta es otra cosa de la que yo les voy a pedir que nunca duden, porque los filósofos todos dudan. Y es un terrible error. Antes de filosofar, anclémonos en el sentido común. Siempre estamos eligiendo, aunque otro me haya manipulado, porque algunos dicen, estamos tan manipulados por la Matrix, por lo que sea, que no tomamos decisiones libres. No, 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 no. Aunque esté manipulado, yo decido y soy responsable. ¿Sí? ¿Vieron estas películas que muestran psicópatas que hacen asesinos, que hacen, secuestran gente, que torturan, todo? Después un día, en una de las, si una serie, en uno de los capítulos de la serie, te van a mostrar, pobre tipo, las crueldades que vivió cuando era niño. Entonces, como que ahora se entiende por qué es tan cruel. No, no es así, chicos. No, no funciona así la psique humana. Uno es responsable de lo que uno hace, no importa lo que haya vivido o qué tan manipulado esté. ¿Sí? Entonces, el libre albedrío funciona siempre, aunque estés manipulado. ¿Estamos? Que alguien decida delegar su libre albedrío o no ejercerlo, problema de esa persona. Pero también no usar el libre albedrío es una decisión del libre albedrío. Es el sentido común. ¿Estamos? Entonces, es posible, suceden cosas en las que yo no participo directamente y me veo involucrado. Un terremoto o, por ejemplo, un avión que va volando y se cae el avión, o vivir en un lugar donde se desata una guerra. Entonces sucede que un señor constela un tema y la constelación muestra un camino donde él tiene que elegir. Lo ordenado es tomar una determinada decisión que provoca grandes cambios en su vida. ¿Sí? Pero esos cambios los provoca él, esta persona. Todos nosotros provocamos los cambios grandes que tenemos que hacer un día. Obsérvense, algunos de ustedes han tenido rupturas emocionales, ¿no es cierto? Parejas
Fruto de las novias, pareja. Sí, uf. Bien. Es muy interesante vivir esta experiencia. Muy interesante. Porque, decime, Julie, ¿no te pasó que el día que despediste por fin a alguien de tu vida, el problema por el cual lo despediste ya existía desde los primeros días de la relación? Sí, yo digo que uno tiene el tráiler de la película del principio. ¿Cómo? Como que uno tiene el tráiler de la película al principio. Oh, qué buena imagen. ¿Escucharon? Y no. Uno tiene el tráiler de la película al principio y después nos hacemos un montón de ilusiones. La estoy reduplicando porque no está escuchando. Eso no es. Veo a Magda que se ríe a mandíbula batiente. Este, sí, es así, chicos, es así. Es decir, eh, en una pareja, los dos, en situaciones personales, yo, pero hemos ido eligiendo y construyendo la situación en la que un día voy a estar de manera insostenible y voy a tener que tomar una decisión, una encrucijada, una crisis. Crisis es la apertura de un camino. ¿Tengo que ir por acá o tengo que ir por acá? Ya no voy, no puedo ir por los dos lados a la vez porque acá se separó. ¿Sí? Como San Juan y Mendoza, ¿viste? Las calles, hay unas avenidas acá que de golpe se dividen en dos. Bien. Y ya son doble mano. Se juntan, son doble mano, después se separan y son mano única. Entonces, eh, hay un momento en que es así. Esa decisión que tenía que tomar, y lo digo respetuosamente, pues chicos, son cosas muy difíciles con las que las personas, todos nos vemos enfrentados en algún momento de nuestra vida. Entonces, va con todo el respeto del mundo, créanme. Pero se ve ante el orden y el desorden y tiene que tomar una decisión. Esa decisión podría, no lo sé, podría haber llevado vivir en otro lugar, en otro país. ¿Sí? Bien, pasaron los meses, que no un año, ¿no? No, medio año, menos de medio año, sí, unos meses. Y bueno, hoy el país donde esta persona está viviendo, hoy ha sido bombardeado. Y la familia acá en Argentina viviendo con zozobra por esta situación. Entonces, los otros días hablaba con un familiar de esta persona y decía, a hacer otra constelación necesito meditarlo realmente. Necesito meditarlo porque esto es serio, porque la constelación ya estuvo y mostró el camino del orden. Entonces, es verdad que a veces me pasa que estoy en un lugar donde me toca vivir, por ejemplo, un terremoto o un tsunami. Pero ¿en qué posición estoy en este tsunami? ¿Por qué estoy ahí justo en el momento del tsunami? He escuchado los relatos de sobrevivientes de aquel tsunami famoso, ¿se acuerdan? ¿Cómo era el país? Myanmar. ¿Cómo? No, Tailandia, no, no fue Indonesia. En Indonesia. Bien. Bien. Eh, Bien, alguien que sucedió que estaba en un edificio o que o que estaban arriba, por ejemplo, me contaron esto de alguien que estaba desde lejos, la madre y el hijo, y desde lejos vieron venir el tsunami y pudieron escapar así, con el tsunami pisándole los talones, porque lo vieron porque estaban en un edificio alto, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Porque se iba a subir un avión, se durmió y el avión. Y perdió el avión. Sí, bueno, todos. Ah, claro, sí, sí. Claro. Lo de las Torres Gemelas pasó mucho, ¿viste? Alguien que tenía que estar ahí y por algún motivo no estuvo y se cayeron las torres. Es decir, eh, por ahora puede sonar un poco metafísica esta afirmación porque lo es, pero créanme que ustedes lo van a ir corroborando con cada consideración que aunque hagan. Toda situación que me toque vivir, por más que sea del clima, del tsunami, del terremoto, de una guerra que deciden los jerarcas del poder, no lo decidí yo, pero a mí me toque vivirla. Y aún esa situación está construida por mí. ¿Sí? Por eso dice Hellinger
que la aceptación del destino que nos toca vivir es lo que nos hace fuerte. Entonces, esto que llamamos destino no es algo que me sobreviene, sino algo de lo que yo participo. Incluyamos enfermedades, accidentes. Cada vez que constelamos enfermedades y accidentes, lo vemos, chicos. Lo vemos. No hay casualidades. ¿Sí? Vemos las coincidencias, vemos eh, las constelaciones. Yo reconozco que hay docentes de constelaciones muy importantes internacionalmente que enseñan que karma es una creencia. Para mí, karma es una evidencia y en las constelaciones está patente cuando constelamos accidentes o cosas graves y vemos que esto que pasa grave alrededor se fue formando y yo estoy ahí por una vibración que me corresponde estar ahí en ese momento. Cuando constelamos accidentes sale clarísimo esto. ¿Sí? Entonces, sepamos que cuando nosotros tomamos el control de nuestra vida, y las constelaciones son una herramienta para eso, para que yo tome control y responsabilidad de mi propia vida, el destino desaparece y aparece el camino. Si se los digo en sánscrito es, karma se transforma en dharma. Dharma es el camino recto, lo correcto, lo verdadero. Karma es el camino erróneo, el desorden. ¿Sí? Dharma y karma son palabras que se pueden traducir las dos al castellano como orden. Entonces, karma sería el reordenamiento de un desorden. Dharma sería sintonía con el orden cósmico. Así vamos construyendo nuestro destino. Y un dato más que puede ser útil para estos momentos donde hay tantas guerras en el mundo, que ya son demasiadas juntas, y con demasiadas bombas atómicas rodando, pero entender que los destinos de las naciones son exactamente igual a los destinos de los individuos. No sobrevienen, fueron generados. Las naciones generan su destino, los individuos generan su destino. Un concepto muy importante entenderlo porque van a haber filosofías que niegan todo esto y religiones que niegan todo esto, pero bueno, están equivocados. No hay una voluntad divina de llegar a algo. La única voluntad divina es evolucionar. Y una guerra no es evolución. ¿Sí? Rosalía, adelante. Sí, José, te Sí. pregunto entonces, ¿qué pasaría cuando ese destino se transforma en camino, como vos decís? Cuando uno empieza a ser responsable, a transitar desde el orden, desde la coherencia, ¿desaparece el destino completamente? Claro, desaparece el destino como predestinación. Como algo que tenía que suceder. Claro, por ejemplo, se dice a veces, Rosy, que determinada persona no podía decir que no a lo que sucedió. Por ejemplo, que Hitler no podía decir que no al destino que le tocó. O Napoleón, o Perón, qué sé yo, o Milei, que no podía decir que no. Claro que podía decir que no. Siempre podía decir que no. Pero estaba ahí. Y lo que le hace decir sí no es un destino ineludible, sino una elección afín con ese orden o ese desorden. ¿Se entiende? Sí. Sí. Eh, el concepto de Dharma es muy, 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 muy profundo, muy profundo. En castellano vamos a decir el sendero espiritual, ¿no? Es muy serio, muy profundo, porque a la vez vos haces el sendero, porque nadie transitó tu sendero, ¿sí? Pero a la vez el sendero es el que te lleva, porque todos los senderos tienen el mismo destino. Es como una montaña que tiene 1000 caminos de acceso. Por cualquier lugar podés acceder a esa montaña, ¿sí? Cada uno va por un sendero distinto, pero en la cima nos encontramos todos. Entonces,
Lo que vos podés decir, yo estoy haciendo el camino, o podés decir, el camino me está llevando. Y es exactamente lo mismo. Esto se entiende porque no es una cosa el camino, sino que es una actitud, es un estado de ser. El camino es la evolución misma de la naturaleza, de la vida, del cosmos, ¿se entiende? Estar en el Tao, en japonés es el Do, el Tao en chino, el Dharma en sánscrito. Estar ahí es entrar en sintonía con la corriente de la vida. Y no significa que no vayan a aparecer obstáculos, sino que se van a tomar de otra manera. En este plano está lleno de obstáculos. Los obstáculos son esencias, son esenciales al camino. Porque el camino, el punto de llegada del sendero es la espiritualización. Y nosotros estamos en la materia, no estamos en el espíritu. Entonces, el camino es el retorno al espíritu. Volver a la casa del Padre, siguiendo una alegoría que contó Jesús. Volver a la casa del Padre. Volver al lugar de allí de donde nací. Entonces, los obstáculos son absolutamente necesarios porque implican que yo no vuelvo gratis, yo vuelvo habiendo espiritualizado mi vida, todo lo que me toca. Ese es el sendero. Esas son las dificultades en el sendero. Segunda pregunta. ¿Alguno puede ser que sea el que nos manda como la biología en esto de no decido, voy en automático según la historia, como voy resolviendo en automático sin tener conciencia, y el otro, no sé, con estas herramientas, por ejemplo, que estamos aprendiendo, sería detenerme a pensar y no a reaccionar o responder en automático? Sí, eso es bárbaro. Esa es la primera norma de una moral coherente. Como esto está, o sea, esta herramienta de estoy haciendo algo desde qué lugar, en orden, en desorden, Claro. son cosas que no nos enseñan en ningún lado. Y si uno no hace esto, no. No. Eso sí estaríamos en modo supervivencia. Como supervivencia o nuestra alma, como deteniéndonos a. No sé si se entiende. Sí, se entiende. A ver si lo entiendo bien y de paso lo digo acá en el micrófono. Lo que dice Julia y está acotando a Damián acá es esto del modo supervivencia. Puedo estar actuando en automático, decís vos, en modo biológico. Automático. Claro, Cosas. claro. Cuando yo actúo en automático, lo que yo estoy actuando no es mi interpretación de las cosas, sino el entorno, lo que el entorno me dice que haga, ya sean los campos mórficos, la cultura, las costumbres, Supervivencia. la guerra es modo supervivencia absoluto, sí, claro, claro. Entonces, eh, aún así, a ver, hay muchos determinantes de la conducta. Hay determinantes biológicos, ¿sí? Yo los otros días hice un chiste, creo que no era con este grupo, era con el otro. Cuando yo digo estoy enamorado, en realidad estoy diciendo quiero aparearme con vos. No es tan romántico, pero es la verdad. Entonces, es modo biológico. Lo romantizo un poco, pero en realidad biológicamente lo que quiero es aparearme. Bien, perfecto. Es un nivel de conducta, es un modo supervivencia. Si yo digo quiero hacer una vida con vos, quiero hacer tengo un proyecto, quiero hacerlo con vos, es distinto. Porque incluye lo otro, pero está en otro escalón de la existencia, ya no de supervivencia. Un proyecto es un desafío. ¿Nos animamos a esto? ¿Sí? A hacer a hacer esto juntos. Eh, entonces, tanto en un tipo de decisión, cuando estoy siguiendo condicionamientos automáticos que me pone la sociedad, condicionamientos biológicos que me pone mi biología, como aparearme, por ejemplo. O estoy siguiendo motivaciones que tienen que ver con un escalón más alto. No sé si nosotros vimos ya la pirámide de Maslow. ¿No hemos visto eso? ¿No? Sí, le vimos la pirámide de Maslow. Bien. Un repasito para la pirámide de Maslow. Eh, en qué punto de la pirámide estoy, ¿no es cierto?
Pero siempre, 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 en cada uno de esos escalones estoy ejerciendo el libre albedrío y estoy construyendo un destino. ¿Qué sucede? Cuando yo tomo un camino equivocado, por ejemplo, si hice pareja solamente porque me gustaba una chica, porque quería parearme con ella, la pareja va a durar lo que dura un soplo en una canasta, ¿sí? Entonces, eh, aún así, en ese dolor de la separación, yo estoy reaprendiendo por dónde va el orden y por dónde va el desorden. Que es lo que en los horneritos son unos pájaros que se casan para toda la vida, ¿sí? Como los teros, como los caranchos, se hacen pareja para toda la vida. Los loros también. Eh, yo puedo, si yo quiero hacer eso, no puedo desde el nivel biológico. No lo sostiene, ¿sí? Necesito, por humano, necesito estar en un escalón más alto. Entonces, ¿cuántos apareamientos haga yo queriendo construir una familia, tantos fracasos voy a tener? Hasta que un día entienda que para hacer una familia tengo que subir a un nivel más alto. Cosa que un hornerito o un tero o un loro no necesita. Yo sí lo necesito. No sé si responde, pero la idea es como ir yendo por ese. Y una cosa que mencionó Julia, que no la quiero dejar pasar porque es muy importante, un grave defecto que nosotros tenemos es que nosotros siempre estamos reaccionando. Vos haces algo, yo reacciono. Vos decís algo, yo reacciono. Para bien o para mal, ¿sí? Entonces vos decís, yo te quiero mucho, yo también te quiero mucho, reacciones. Está bien, está divino, pero hay que ver si después se puede sostener con los embates de la vida, cuando empiezan a aparecer los defectos del otro, ¿no? Esto es para pareja, para amigo, para lo que sea, para mamá. Todos los niños te dicen, mamá, te amo. ¿Qué adolescente lo puede sostener? ¿Y qué adulto puede recuperarlo? Mamá, te amo. ¿Sí? Entonces, lo estoy diciendo como una reacción. Mamá es todo para mí mientras soy niño. Y mamá es una pordiosera para mí cuando soy adolescente. ¿Qué va a ser para mí mamá cuando yo sea adulto? Entonces, necesito sustituir acción-reacción con un intermediario, la reflexión. Ahí está. La reflexión nos va a dar estas herramientas. Estas herramientas son todas para reflexionar. Porque a veces yo pienso que digo, pero no saben que hay otras maneras de tomar decisiones. O sea, si uno no hace estas cosas, no sabes que existe otro modo. No, no sabe. Como que no estaría esa conciencia en esa persona. Claro, claro. Pero bueno, eso es una impronta que yo también elegí trabajar acá. Vos, vos vas a ver muchos textos de constelaciones. Julia se refiere a que hay mucha. ¿Quién se llama Julia? Ah, no, vos. Se me mezcla. Eh, hay muchos textos de constelaciones y muchos formadores en constelaciones que dan reglamentos. Esto está en orden, esto está en desorden, esto está en orden, esto está en desorden, esto está en orden, esto está en desorden. Entonces después tenés consteladores reglamentarios, lo que se puede y lo que no se puede. Entonces aparecen prohibiciones, por ejemplo, no podés constelar si estás de duelo. Al pedo, ¿cómo no va a constelar si estás de duelo? Si están Pero enojados. hay escuelas grandes, importantes, que enseñan eso. Y no. ¿Por qué? Porque tienen reglamentos en la cabeza. No podés constelar si estás embarazada. No podés constelar si ya constelaste. Tenés que esperar 2 meses, 3 meses, 6 meses, cada escuela pone. Si algo te supera, tenés que constelar, no hay tiempo. Yo tengo alumnos egresados que me preguntan, José, tengo una persona que quiere constelar, pero consteló hace menos de un mes. ¿La puedo constelar de nuevo? Pará, me desgañité durante años diciendo toda la vida, desde el primer día de clase, no sigan esos reglamentos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Está tan común la reglamentarización de las constelaciones que no están entendiendo que nosotros no nos manejamos con reglamentos, sino con criterios. ¿Puedo constelar de nuevo lo mismo? No hay un sí, no hay un no, hay un... A ver,
cómo evolucionó lo que ya constelaste. ¿Tenés registro de esa evolución? Entonces veamos, una vez que registraste, se modificó. Constelamos la modificación. Pero esto no se puede reglamentar. Es un criterio que hay que entender del movimiento de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Se automatizan las enseñanzas, se dogmatiza sobre el más antidogmático que caminó sobre esta tierra, que es Hellinger. No, no es el más antidogmático de muchos otros, ¿no? Hay muchos otros antidogmáticos. Pero digamos, uno de esta barra de seres raros que hay, enseñantes de trascendencia mundial como él, que, que eran antidogmáticos, y se los dogmatiza. Tenemos que salir de esa estrechez mental. Lo que hace, y esto me gustaría que lo registren porque no está en los apuntes, lo voy a poner ahora en la postformación porque no está nunca en los apuntes. Lo que hace que la constelación funcione es tu reflexión sobre la vida, de manera tal que ya no actúas por reacción, sino que actúas por acción. Alguien hace una acción hacia mí, por ejemplo, me hacen un juicio, por ejemplo, me roban, por ejemplo, me meten los cuernos, me engañan, lo que sea. ¿Qué hago yo? Paro, dejo de reaccionar. ¿Qué hace la constelación? Muestra lo no visto. ¿Qué hago después? Espero, reflexiono, me abro a las comprensiones, actúo. Cuando te abriste a las comprensiones exactas, que quizás sea lo que le pasa a este señor que vive en el país extranjero, que necesita todavía abrirse a las comprensiones exactas, ¿sí? Quizás sea eso, a abrirse a las comprensiones exactas de la profundidad de esto, porque indefectiblemente las comprensiones traen fuerza. Es como una magia. Las comprensiones son como llaves que abren la fuerza y la voluntad tiene la fuerza necesaria para hacer lo que hay que hacer. Eso sobre el principio de acción y reacción. Eliminarlo de nuestra vida. Adelante, Ana Lucía. Hola José, te hago una Hola. pregunta, porque sobre esto que, que mencionabas de las reglas que ponen, hay una que yo escuché que no es sobre la persona que constela, sino sobre los representantes, y quería aprovechar la situación para sacarme la duda de que dicen que si estás dando de lactar o si estás embarazada no puedes representar. Bien. Primero, eso es una gran pavada. Descartarlo de plano, ¿sí? Aunque comprendo el origen de eso, porque yo he vivido constelaciones, cuando recién era constelador, cuando me formé por primera vez, eran tremendamente emocionales. A pesar de que se decía que no tenían que ser emocionales, era como muy inevitable, ¿sí? Es como que en aquel momento no estaba formado un campo mórfico de constelaciones en nuestro ambiente. Y nosotros no somos alemanes, porque Hellinger crea las constelaciones en Alemania. Claro, donde el alemán puede fraccionar emoción de reflexión. Ya están entrenados para eso, pero no somos ni alemanes, ni escandinavos, ni eslavos. No, somos latinos, ¿sí? Y somos emocionales, profundamente emocionales. Encima nos gusta ser así. Claro, ¿viste? De hecho, yo veo mucho en las películas más actuales norteamericanas que todos los rubios se enamoran de morochas, no se enamoran de una rubia, ¿viste? Que todos los rubios con una mexicana, ¿sí? Entonces los norteamericanos sajones se vuelven locos por una mexicana emocional, o hondureña o colombiana, ¿eh? Entonces está bueno eso, está bueno, buena mezcla. ¿Los colombianos son así también tan emocionales como los argentinos, Magda? Sí. Entonces, tenemos esta cosa eh, acá y la hemos llevado a la terapia. Entonces, el constelar no son frías las constelaciones nuestras. Por eso yo permito los abrazos, cosa que Hellinger súper prohibía.
Sí, yo lo permito. ¿Por qué? Y porque si no le pone un abrazo a dos, ¿qué hago con toda esta pasión que siento, con todo este amor que siento por la persona que me representó o a la que yo representé? Pero el problema está en que las primeras constelaciones se vivían desde una emocionalidad muy fuerte. Entonces se lloraba, no se vomitaba, pero se hacían arcadas realmente. Eh, se había momentos de tensión muy fuerte, muy emocional. Entonces, todo eso hemos ido aprendiendo y hemos ido creando nuevos campos mórficos que nos permiten no trabajar desde ese lugar porque nos saca del campo cuántico y nos trae a una dimensión que es la dimensión astral o la dimensión emocional. Nos trae una dimensión más del orden de lo biológico. No trabajar con lo emocional en el campo nos saca del campo cuántico y nos trae a dimensiones más bajas, los planos que se llaman los planos astrales, o también planos emocionales, ¿sí? Nos trae a planos muy pasionales, que son lo que se llamarían los planos del deseo, ¿sí? Entonces, en esos planos yo quiero, y si no lo tengo, me desespero. Bien, ¿qué pasa? Poco a poco los consteladores hemos ido aprendiendo en nuestras vidas personales y en el trabajo, porque no alcanza que sea en el trabajo, dale a ingreso, Alejandro. Hemos ido aprendiendo a desengancharnos de la emoción, es decir, poder ver, y esto me gustaría que lo anoten, es ver la emoción como un indicador de algo que está pasando ahí afuera. La emoción es eso, es un indicador que me dice, eso que está ahí afuera, ¿es bondadoso para mí o es agresivo para mí? ¿Eso me nutre o me desnutre? ¿Eso me ayuda o me amenaza? Entonces, si siento alegría, esto nutre. Si siento miedo, esto amenaza. Si siento dolor, esto perjudica. ¿Sí? Entonces, la emoción es un indicador de lo que estoy viviendo. No es una guía para la acción. Y en esto recuerdo mi entrenamiento de artes marciales. ¿Quién más tiene entrenamiento de artes marciales? Yo. ¿Qué practicas tú? Wing Chun. ¿Cómo? Wing Chun. Wing Chun, sí. Oh, Claro. toda la cara de Wing Chun. Claro. ¿Nunca practicaste arte marcial? ¿Vos, Juli? Toda la pinta de artista marcial tenés. Mira. Bueno. Bueno, yo practico Aikido. Volví a practicar Aikido. Después de muchos años, ya estoy de vuelta otra vez en el Aikido. En artes marciales es muy importante no reaccionar, porque justamente es donde se aprende a poner una piña, una patada, o una toma de judo que deja al tipo y lo estrangula y lo dormís. No se puede. Entonces aprendes a no aplicarlas. ¿No es así? De una manera increíble. Sí, te va armando de una manera increíble. Entonces eso después traspolarlo a la vida. La emoción me está mostrando esto que está pasando, pero no es para que yo actúe. Claro, la tengo que con respiración, la tengo que amansar, claro. La respiración le baja el volumen y aclara la mente. La mente reflexiona y ahí toma una decisión. Y esto, ¿Por qué no? Yo me río, yo lloro, sí, yo me enojo. ¿Qué te digo? No, porque estamos contando algo y de no se te mueve un pelo. está procesando internamente, claro. Sí, sí, es así, es así. ¿Se va entendiendo, Ana Lucía? No sé si respondí o me fui por las ramas. Guíame. No hay nada de lo que Eh, no trabaje. O sea, una vez fui a un taller donde me habían hecho firmar que yo no tenía esquizofrenia, algunos trastornos Sí, eso, muy como una ficha tenés que llenar. bipolaridad, bueno, algunos de esos, no me acuerdo cuál, Ajá. pero eran de ese estilo, como que tenía que firmar que no para Sí. participar del taller. Tienen mucho miedo a la persona que viene, aparece como amenazante. Claro, Esos consteladores deberían constelar su miedo a ver al cliente como una amenaza.
Sí. Y te hacen firmar papeles, como eso. A mí me hicieron una cosa así. Pero bueno, hay gente que no ha entendido la esencia de esto. Hay otros que se cubren legalmente. Yo, por ejemplo, si alguien tiene bipolaridad o alguna psicosis, eh, qué sé yo, o alguna condición, por ejemplo, autismo o una psicosis como puede ser la esquizofrenia o un TOC, una cosa así, yo lo primero que pregunto es si tiene atención médica y si la tiene en el presente. Tratamiento psicológico. Claro, porque ya me ha pasado que vienen personas que no quieren hacerse la atención médica y vienen a constelar. Entonces yo modifico la constelación. No va en la búsqueda de una solución, sino que va a mostrar algo en la toma de conciencia de que esta persona necesita ayuda constante, permanente, y hecha por alguien experto en eso. ¿Sí? Hace muchas trampas la gente. Pero la reglamentarización de las constelaciones no. No, no, no. Sí es bueno tener una comunidad de consteladores o tener acceso a un profe, que ustedes lo tienen conmigo, ese acceso, y con los profes de esta escuela, acá tengo uno, ustedes tienen acceso a los profes de la escuela, para consultar en casos de duda. Consulten en casos de duda. O si piensan que metieron la pata, no importa que ya está, consulten. Porque aunque ya haya pasado, se puede reconstelar y se puede hacer algo. ¿Sí? Y eso lo manejamos entre colegas. Nos acompañamos. Por ejemplo, uy, vino alguien y pasó esto y ahora me di cuenta que yo tendría que haber hecho otra cosa. Bueno, lo constelamos, no importa, esa persona ya se fue, no importa, constelamos esa constelación. Todo eso se puede hacer, ¿sí? Pero no reglamentarizamos. De la misma manera les digo, chicos, y esto porque la mayoría de ustedes son más chicos que yo, si no todos, todos, es que eh, es que a veces, honestamente, el constelador no sabe qué hacer. Y eso también hay que aceptarlo. Y en ese momento el constelador se entrega al campo, deja que el campo funcione y observa. Quedas totalmente en pasivo. ¿Eh? Que dejas que el campo muestre, que el campo diga, que el campo se arme. Y aún así vas a dejar que tu consultante te diga lo que hay que hacer. Solito, vos te callas la boca y tu consultante te lo dice. Viene hace unos días, no sé si alguno de ustedes estaba, creo que vos estabas en ese día, una chica constelar que quiere quedar embarazada. Pero yo por el contexto le digo, no, pero vos no tenés pareja. No, no tengo pareja. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Vas a buscar un espermatozoide donado por un NN anónimo? Y sí. Entonces, razoné en voz alta, digo, los consteladores estamos trabajando por el orden del sistema. Y el orden es un padre, una madre, o un cuidador masculino, un cuidador femenino, que tiene que ver con la constitución de la personalidad del niño. Que ahora se pueda uno fecundar un óvulo con un esperma donado, no quiere decir que eso esté en el orden. Entonces yo, no sé, me salió sin querer, lo dije en voz alta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Dije yo. Y ella me decía, y no se puede constelar. Y la verdad que me sacó una carga de encima. Pero a veces un constelador, chicos, se mueve así. Hellinger, por ejemplo, no enseñó sobre esto. Cuando le preguntaron, dijo, porque en la época de él no había todavía esto, pero sí había clonaciones que se están haciendo, que no las cuenten, pero se están haciendo para sacar órganos, ¿sí? Entonces, que no la cuenten es otra cosa. Pero le preguntan sobre las clonaciones y dice, mi generación no tuvo ese problema. Yo resolví los problemas de mi generación, ustedes resuelvan los de ustedes.
Si a alguien le quedaba duda de que Hellinger no era dogmático, ahí tenés. Tenemos que resolver nosotros. ¿Qué hacemos con los Terian? No había Terian en la época de Hellinger. ¿El agua no? Claro que se puede constelar, por supuesto. Constelamos la pertenencia, la identidad, básicamente la pertenencia. De hecho, vieron que se están identificando con animales de manada. Ahí está el mensaje. ¿Eh? Más allá de que hay una simulación, ¿viste? Hay todo un juego, ¿no? Pero bueno, no es tan dramático como parece. Ornella, ¿viste? Los cisnes, también, una sola pareja para toda la vida. Mira vos, no lo sabía. Dice Ángela, todo lo que vivo tiene que ver conmigo, pues soy parte del todo. Exactamente, exactamente. Y lo he ido atrayendo. Bueno, ¿Qué? ¿cuál? Sé que dijiste lo mismo. Todo lo que vivo, todo lo que yo vivo, tiene que ver conmigo, pues soy parte del todo. ¿Sí? Está todo integrado. Bueno, vuelvo al texto. Chao, destino, lo dejo para que ustedes lo vean. La frase sanadora. Bueno, escúchenme. No sé si la leyeron. Bueno, estamos yendo a la miércoles con la hora. Pero a mí me importaba mucho decirle todas estas cosas. Me gusta. Sí, sí, me relajo. Dale, dale. Aprovecho el momento del encuentro porque es re importante. El texto es claro y es profundo. ¿Alguien lo ha leído? ¿Hay algún comentario sobre el texto? Acá hay ejercicios, chicos. Acá hay palabras, frases. Algunas, no todas, algunas de estas frases están inspiradas en otro libro que recomiendo, que es Este dolor no es mío. Sí. Algunas de estas frases son más largas las frases de ese libro, pero son imperdibles. Este dolor no es mío, tiene ejercicio. Sí. Profundo, muy Bien. bueno. ¿De dónde sale que un hombre que no es ni siquiera es yanqui haga palabras que dichas hace 20 años o más, hoy resuenan en mí como si lo hubiera dicho para mí? Voy a cerrar acá, voy a abrir la pantalla para verlos a todos. Así. Miren, esto me importa mucho porque ya pronto vamos a trabajar los ejercicios nuevamente de guía de la palabra. ¿Eh? Hellinger les llamaba constelaciones de una palabra. Nada más que eso. Nada más que eh, cada vez que yo le he dicho constelación de una palabra, la gente cree que es una palabra, una literal, no. Eh, la palabra en Hellinger es en realidad el logos. Logos es un concepto, no una palabra. Sí. La palabra es lo mismo que cuando se dice el verbo, no se refiere al verbo gramatical, se refiere a la capacidad que solo tiene el humano de poner en un sonido un montón de significados. O sea, la palabra como un significante lleno de vida. ¿Sí? Es la palabra que proviene del campo, es la palabra exacta, que siempre va a ser breve, siempre va a ser una frase, una idea, un enunciado, que es breve. ¿Sí? Cuando te largan esos choclos que llenan páginas y páginas con supuestas canalizaciones, la canalización está en los dos primeros renglones. Todo lo demás es relleno de la mente o de la fantasía, que es peor. ¿Sí? Entonces, una canalización profunda no necesita ser del arcángel Miguel, se lo digo, le digo la verdad. Miguel agarra la espada y corta cabezas. Ni de Gabriel. Gabriel anda embarazando gente por ahí, chicas.
Entonces, no necesita ser de arcángeles asesinos o embarazadores, no. Una canalización es tomar, darle forma de palabra a una información sin forma que viene del campo cuántico. ¿Sí? ¿Quién puso esa información ahí? No lo sé. Puede haber sido el arcángel Miguel o el arcángel Gabriel. Puede haber sido seres más poderosos. Pueden ser humanos que están elaborando ideas positivas para la vida. Puede haber sido Tesla. ¿Viste que están haciendo las cosas que quiso hacer Tesla? Las están haciendo ahora. Bueno, no sé quién fue. Yo lo que sé es que entro en esa conexión a través del silencio, de la respiración, como dijo Celina recién, a través de la quietud, a través de la interiorización. Para eso necesito centrarme, no solo centrarme acá en la panza, sino en la columna. ¿Sí? Y esperar. ¿Qué espero? Porque primero viene el silencio de la mente y después empieza a aparecer despacito. ¿Han prestado atención a esos sueños? Información simbólica. Bien, es algo más que información simbólica. Y ahora les voy a decir por qué. Después ya hablo de los símbolos. Es un concepto muy junguiano, pero no es este el caso. Esto no es junguiano, lo que les estoy transmitiendo hoy. Eh, es entrar ahí dentro y el silencio que se arma aquí, en este reverberante que tenemos acá arriba. Voy a hacer un cambio acá. Ya terminamos, ¿eh? Ya terminamos. Digo, porque miren el reloj. Ahí. Este reverberante que hay acá, en esta zona de acá, imaginen como un turbante grande así. Eh, es muy parecido a los sueños. Cuando vos soñás una cosa y después ves otra y después ves otra, o como cuando se hacen las visualizaciones, que no ves todo de golpe, sino que se va construyendo ante tu imagen interna, se va construyendo una serie de imágenes, ¿sí? Entonces aparece una y se van focalizando las otras. Después puede terminar habiendo un cuadro complejo, tanto en los sueños como en la visualización. Pero arrancó con un punto, ¿sí? En los recuerdos es lo mismo. Recuerdo una palabra que me dijeron y después vuelvo a ver el contexto y veo si era mi maestra, la seño en la escuela, si estaban los chicos, si yo tenía el guardapolvo, si voy recordando todos los otros. De la misma forma aparece la palabra, pero no como una imagen visual, sino como una imagen auditiva, interna. La vas escuchando. Por lo tanto, esas imágenes que aparecen, porque el entrenamiento nuestro es más visual, ¿sí? No es tanto auditivo, es una escucha. A veces, por ejemplo, recién, mientras Julia me hacía una pregunta, que era más que una pregunta, porque era una reflexión muy profunda, necesité como abstraerme, y aunque no cerré los ojos, me metí acá, porque necesitaba hacer solo escucha, porque el concepto era muy complejo y a Julia le costaba hilvanarlo, y yo tenía que entender eso que se iba hilvanando. Entonces, todo se borra en mí y solo hay escucha. ¿Se entiende esto? Solo hay escucha. Necesito escuchar esto profundamente. Por ejemplo, si alguien me está hablando, necesito escuchar qué me está diciendo esa persona, no qué estoy pensando yo de lo que ella dice. ¿Les ha pasado esto? Este es el diálogo profundo. La escucha es solo escucha. Ya vamos a ir viendo nosotros durante el año el guía de la palabra y el guía de la escucha. Es un guía absolutamente negativo, receptivo, 100% receptivo. No hay nada mío, solo hay entendimiento.
Entonces, esa misma escucha, pero no a vos, sino al campo. Hay una frase que se suele usar, no sé si la usan ustedes, pero viene alguien y te dice, tengo que contarte algo importante, algo que pasó. Entonces vos decís, soy todo oídos. ¿Se usa esa frase o es muy antigua? Sí, se usa todavía. Soy todo oídos. Literal, todo oídos, pero hacia adentro. Entonces se va dibujando, a veces aparece una palabra, después viene otra, después viene otra, y en un momento aparece una frase que tiene sentido. Buscas una respuesta y no te viene y pasa un momento y lo ves en una publicación con el celular Se proyecta ahí. y sentí como que algo de acá se expande y listo. Vení, decilo acá, que te escuchen todos. Claro. Hay situaciones que en el cual encontramos, queremos una respuesta y no nos viene ninguna información. Y le damos tiempo. Y entonces hay momentos que vamos en el colectivo o en la calle o agarramos una publicación y hay una palabra o es un dibujo mismo en el cual te baja esa información. Y sentí como que de acá te da como una expansión y esa es la respuesta que viene correcta. Ahí está. Es increíble. La- Yo lo he la- comprobado. La respuesta se proyecta en eso y Sí, aparece. sí. La lees, la ves, la escuchás. Pero es importante esta reverberación interna, sentirla que acá genera como una, sí, expansión, fuerza, Exactamente, da fuerza. Sí. incluso claridad. No solo la claridad mental se copia en los ojos, como que ves más claro todo. Sí, como que te lleva así algo corporal. Sí, Es lo que llamamos por ahí el guía del evento. el guía de los eventos le Sí. llamamos, sí, el guía de lo que está pasando ahí afuera. Sí, 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 sí. sí, sí. Es Entonces, una comprensión, José. eh, bien, es una comprensión. A ver, a diferencia de las comprensiones comunes, esta está orientada a una solución o a un entendimiento, ahí sería una comprensión, ¿sí? Una característica importante de las comprensiones, sí, es una comprensión, me corrijo, ya está, es una comprensión, sí, 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 me corrijo. Sí, ¿quién dijo eso de una comprensión? Ah, Lorena, sí, sí, Lorena, es una comprensión. Eh, ahí, eh, fíjate, una comprensión siempre es integradora, o sea, cosas que estaban sueltas las trae. Y es universal porque se aplica a todo lo que estás viviendo. Y es resolutiva. Te tira, si no la solución final, lo más frecuente es que te tire el primer paso para salir de esta situación problemática que vivís. Te tira el primer pasito. Lo fundamental, que no se piensa. No se la piensa, no interviene el pensamiento reflexivo. Después se la reflexiona. Después. ¿Sí? Por eso también es importante anotarla, si viene, anotarla, porque después te lo olvidas. En el acto. Si viene de noche cuando estás durmiendo, pues te suele pasar, la anotas. Es que no la puedes retener. No, está en la memoria a corto plazo. Sí, Está traída de niveles superiores, entonces es muy difícil retenerla en este nivel. Después te la aprendes, sí, después queda. Adelante, Antonella. Sí, me generó un poco de contradicción en el texto Sí, cuando dice que la palabra proviene del campo, pero no está en el campo sí, y que tampoco hay emociones. sí. Sí, la Entonces, todo emoción, lo que va sintiendo la persona, que se emociona, llora, se enoja y demás, sí, sería consecuencia de lo que ya vivió o lo que se está sí. manifestando, pero que no es del campo, como que ahí me pierdo un poco, no sé. Perfecto. Gracias, Anto. Espectacular. Fíjense todo la pregunta de Anto, porque ahora con lo que ella dice me doy cuenta que puede estar ambiguo en el texto. Cuando ahí en este texto utilizo la palabra campo,
me estoy refiriendo al campo cuántico. ¿Por qué? Porque hay otros campos. Por ejemplo, puedo hablar del campo emocional. ¿Sí? El campo cuántico es, por definición, un campo sin forma. En el budismo hay un sutra, se llama Sutra del Corazón. Habla de ese tema, de los sin forma. Después te lo voy a buscar, pero si no, googlealo. Eh, Sin forma es sin materialidad ninguna, sin ningún tipo de materialidad, sin ningún tipo de concreción. Por lo tanto, es invisible, imperceptible. Solo perceptible para estados superiores de conciencia, que pueden tomar algo de lo sin forma. En el momento en que tomo eso sin forma, le doy una forma. Un pintor quiere pintar algo, no sabe lo que va a pintar. Pone el lienzo, agarra, mira los colores y los empieza a poner sobre la paleta. Yo no soy pintor, pero esto me lo han dicho, más de 2 pintores me lo han dicho. La escritura, ¿Cómo? como la escritura que contabas antes. Como para escribir a veces. Sí, o como las coplas del Martín Fierro. Martín Fierro empieza a puntear la guitarra y no sabe lo que va a decir, no lo sabe, pero después no puede parar, ¿sí? Entonces, pone colores, no sabe qué colores va a poner, no sabe qué colores va a mezclar, cuáles no va a mezclar, cuáles va a mezclar, y empieza a tirar al lienzo, y empieza a aparecer. La idea está, lo que empieza a hacer este pintor es darle colores, darle trazos, hasta que aparece la forma. Pero muchas veces este pintor no sabe qué es esto que le está golpeando a la puerta de la cabeza y que quiere manifestarse. ¿Sí? De la misma manera, tomo una información del campo, yo ya le di una preforma, le di un preformato. Por ejemplo, ¿qué significa esto? ¿Por qué me toca vivir esto? ¿Por qué me toca vivir esta situación de angustia, de temor, de ansiedad, de duda? ¿Por qué me toca vivir esto? Ya, lo llevo, como disonancia cognitiva, la llevo. Cuando la llevo, la dejo, la tomo así como si no me importara, porque la desprendí del campo de las emociones, porque las emociones son otra forma. Ya la pregunta le dio un preformato, entonces la respuesta viene como información abstracta y empieza a bajar de a poco, empieza a tomar forma de palabras. ¿Sí? Ante una situación de mucha presión emocional que viví hace unos meses, eh, tuve que tomar decisiones muy fuertes y confrontar a personas que amo mucho, pero mucho. Y, y esa confrontación podía traer un montón de consecuencias negativas para mí y para esas personas. Entonces necesité, no me alcanzó un día, necesité un par de días, 2 días, para poder serenar la mente, entrar una y otra vez progresivamente al campo y escuchar. Entonces, la respuesta después de 2 días fue muy taxativa y tuve que actuar tomando distancias de una situación y de determinadas personas de manera taxativa, pero confiando en esas personas. No por enojo, como lo hubiera hecho 2 días atrás, sino por confiar y por entender que esa persona busca solucionar algo de una manera en que yo no lo solucionaría. Esta es la situación en la que me vi, de esto hace más o menos 3 meses, ¿sí? Antes de Navidad. Y digo, este muchacho está llevando las cosas exactamente como yo no las llevaría.
Entonces, después de 2 días de ingresar al campo, bajar, volver, vivir, ponerme nervioso otra vez, volver a serenarme, volver una y otra vez, miles de intentos, soy incansable en eso, cuando le meto, hasta que la tengo a la respuesta, me llevó 2 días. Entonces, ¿qué le dije? Bueno, hacé vos tu camino y seguí con a tu estilo, yo voy por el mío y en un punto nos vamos a encontrar. Ya está. Una decisión muy taxativa, pero lo que logré bajar del campo es una solución amorosa, aunque tenga que tomar distancia. No fue fácil, pero apareció. Apareció la palabra justa. ¿Se entiende, Anto? A veces no es un segundo, ¿eh? A veces son 2 días. Creo que sí. O sea que no es que porque uno conecte con el campo va a estar disponible, sino que es hacer ese trabajo de intentar bajarla, una cosa así Sí, sería. sí. Te digo otra experiencia potente. Fue potente para mí porque me llevó años, no días. Yo estaba en una relación de pareja, muy mal todo, todo muy mal. Cada vez que yo hablaba de separación, la otra persona se desesperaba. Y bueno, no me separaba. Te amo era la respuesta. Y yo también la amaba, pero era un quilombo todo. Y el te amo, te amo, te amo, te amo. Entonces, un día llegó la comprensión. Y es, cuando yo digo te amo, ¿significa lo mismo que tú te amo? ¿Mi te amo es igual a tu te amo? Pum. 48 horas después estaba separado. Porque, bueno, porque eso fue lo que el campo me devuelve en ese estado de tensión emocional. Imagínate, teníamos 4 hijas, no era, y 14 años de matrimonio, no era un tachangó precisamente. ¿Eh? Era una persona a la que yo había amado profundamente y con la que me había jugado el todo por el todo, y ella conmigo, ¿eh? No era cualquier cosa. Entonces, exactamente del 9 de enero de 1998 al 9 de enero de 1999 llevó un año. Eso del bien. Yo soy del 10 de enero, por eso lo recuerdo. Un año exacto me llevó que el guía me dijera, mi te amo es igual a tu te amo. Ah, ahí estuvo nosotros. Mientras tanto pasó un año durísimo. Bueno, pagué karma. Crecí, reflexioné, me di vuelta. ¿Eh? Hice un montón de cosas, un montón, un montón. Entonces, eh, la palabra del guía es clara, pero tiene que venir de un silencio profundo, del silencio de la mente, del silencio de las experiencias previas, silencio de las emociones. Eso significa la palabra viene del campo, pero no pertenece al campo. Lo que pertenece al campo es información pura. En el campo no hay emociones. Por eso yo a veces les digo, el amor puro no es emocional. El amor es conciencia de unidad, punto. Y me juego por eso. Eso es amor. Que eso me genere una emoción que le da una forma bonita, me encanta. Pero viene después. En el campo, la palabra no tiene forma. La forma se la va dando mi mente. En esa forma que le voy dando a Antonella, voy a dar un paso más. Puedo cometer errores. Esto es la primera vez que lo enseño, porque cometí muchos errores. Y tuve que procesarlo para poder enseñar. ¿Por qué cometí errores? Porque en ese proceso de darle forma a esta información sin forma, cuando interviene la mente o interviene en experiencia, o peor, interviene en juicios previos, la cago. Desmorono todo, desbarato todo.
A veces totalmente, a veces parcialmente. Pero bueno, la función del error es aprender. Entonces, era mejor haber procedido y haberme equivocado que no haber procedido. Eso, honestamente, esto es verdad. A veces alguien me dijo, vos no tendrías, por ejemplo, me dijeron con respecto a esta chica, que fue mi esposa, que es la madre de mis hijas, de nuestras hijas, eh, me dijeron, no te conviene esta chica. Y tenían razón, pero yo tenía otras razones y elegí mis razones. Y no me voy a arrepentir nunca de haber elegido mis razones, aunque equivocadas, por sobre las razones de los otros que eran no equivocadas. Y no tenía 66 años como ahora, tenía 26, no menos, 25. 24 cuando elegí. Y no me arrepiento, aquel pibe de 24 no se equivocó, porque prefirió equivocarse por cuenta propia a acertar por cuenta ajena. Y eso me tiene hoy acá, ante ustedes. ¿Se entiende? Entonces, en esta forma que les vamos dando a la palabra, cuando la vamos extrayendo, la vamos ordeñando del campo y le vamos dando un formato, la vamos ordeñando del campo. Claro. Eh, entonces, ahí, claro, cuando vos ordeñás no sale dulce de leche, ni sale crema, ni sale yogur, ni sale queso, tenés que hacerlo, o sea, hay todo un trabajo después. Bueno, entonces, le voy dando forma. Los errores juegan a mi favor si sigo estando en conexión con el campo. Porque no hay forma en este plano terrestre de proceder que no sea con error. No hay forma. No es posible proceder sin errores en este campo, o en el campo de la forma. ¿Cuánto que a veces no hacemos por miedo a equivocarnos? Claro. ¿Cuánto que no hacemos por miedo a equivocarnos? Sí, es lo que me están comentando acá. Sí, es correcto. Sin embargo, no hay otra forma. No hay otra forma de aprender. Eso también sería elegir el camino. Eso es elegir el camino. Y eso es aceptar en qué condición elijo el camino. Lo elijo en la condición humana. El humano tiene cuerpo, biología, tiene mente pensante, reflexionante, totalmente implantada de prejuicios. El ser humano tiene emociones que son desbordantes. En esa condición elijo. Tiene sistemas de creencia, tiene prohibiciones, tiene obligaciones. Todos esos condicionamientos están actuando. Ahí tengo que decidir igual. Esto es algo muy importante, chicos, de la conexión con el campo. Mira, esto, Anto, es muy lindo. La conexión con el campo nos libera de las culpas. Justamente la culpa es la creencia de que yo podría no haber cometido un error. Y la culpa, con esto termino, con esto termino. Porque hay psicólogos acá y hay terapeutas con mucha formación. Miren, hay dos culpas. La verdadera y la falsa. A la verdadera aguantatela, a la falsa pateala, rápido. Fíjense siempre, la culpa verdadera es porque algo hiciste mal. ¿Qué hiciste mal? Escuchen bien esto. Hiciste daño para beneficiarte. ¿Hiciste eso? Aguantate la culpa porque es verdadera. ¿Sí? Hiciste daño para beneficiarte. Esa es la única culpa verdadera que hay. Mentí, robé, qué sé yo, metí los cuernos, hice un montón de cualquier pavada que hice daño para beneficiarme. ¿Culpa? Y aguántatela, es verdadera. Pero la culpa, la otra culpa, es la patológica, la enferma, que realmente enferma, literalmente es patológica, es, me siento culpable de haber hecho algo bueno. Crecí, aprendí, entendí. Me di cuenta de algo que los demás no se dan cuenta. Me siento mal por eso. ¿Sí?
tomé una decisión. Me fui a no sé qué edad de mi casa. ¿Cuántas señoras de mi edad, porque ya las chicas más jóvenes no han hecho eso, se casaron para huir de la casa y ahora viene la costera que se quieren separar después de 20, 30 años y dicen, sí, bueno, ahora no lo quieres, pero en aquel momento hiciste lo que necesitabas hacer. Porque chicas, la que hay muchas mujeres hoy, cuando yo tenía 20 años, una chica no se podía ir sola de la casa. Pregúntenle al padre de ustedes. Sí. Un muchacho sí, pero los muchachos siempre fuimos más cómodos, nos quedamos con la vieja. Pero las chicas no tenían permiso de irse a vivir solas. Si se iban a vivir a un pueblo, de un pueblo a la ciudad, por ejemplo, para estudiar, tenían que ir con la hermana, con la amiga, con la tía, a una pensión llena de chicas. Por más que tuviera laburo, por más que ya tuviera 21 años, no era así. Entonces, ¿cómo te ibas de una casa que te ahogaba, te mataba, te asfixiaba? Tenía que casarte. Entonces, hoy miro con culpa aquella situación, qué pavada. Siento culpa por haber hecho algo bueno. La culpa prosperar también. Uy, Vos en la tu culpa familia, nadie salió adelante, vos te recibiste, tenés tu casa, todo. terrible. La culpa, está diciendo Germán, la voy traduciendo, voy Sí, subtitulando. La culpa por prosperar, lograr una familia, lograr una casa, lograr un título, una formación, una educación. ¿Eh? Esa es la culpa que ustedes tienen que patear lejos. Y después vienen en el medio, porque siempre he visto un camino intermedio ahí incómodo, pero yo hice el mal, pero no quería hacerlo. No supe qué otra cosa hacer. También genera culpa, eso también tiene que patearlo. La respuesta a esa la da David Hawkins. David Hawkins dice, en aquel momento hice lo que podía hacer. Cuando era joven, aborté a un bebé. Iba a ser mi hijo. Mi pareja y yo lo abortamos. Hoy miro para atrás, lo veo en la constelación y siento una culpa terrible. La respuesta a ese bebé es, en aquel momento hice lo que pude. Hoy haría otra cosa. Pero hoy es hoy. Hoy no tengo los condicionantes que tenía, ni los límites que tenía en aquel momento. Entonces, la culpa no sirve para sanar, chicos. Esa culpa no sirve para sanar. Te puede ayudar a tomar conciencia, ¿sí? ¿Saben por qué hago esta discriminación? La culpa que vale y la culpa que no vale. Porque otra de las clases que estoy preparando para la formación superior es sobre psicopatía y narcisismo. Y un importantísimo detector del psicópata, del narcisista en general, pero especialmente del psicópata, es la ausencia de culpa. Pero no es cualquier culpa. El psicópata no tiene culpa por el daño que hizo en beneficio propio. No la siente y no la siente. Entonces, ese, digamos, es como un indicador importantísimo para el psicópata adulto, para identificarlo rápido a un psicópata, ¿no? Bueno, gente, eh, hemos, hemos arado un campo que nunca había sido sembrado. Hemos hablado de todo un poco, eh, pero bueno, les voy a pedir lo siguiente. Me gustaría muchísimo que busquen, que recorran los textos, que los miren, porque están hechos con mucho amor por ustedes, ¿eh? Porque yo anhelo, Germán me conoce hace muchísimos años, mi anhelo es que salgan muy buenos consteladores. Sepan una cosa, con esto los despido. Ustedes eligieron ser consteladores porque eligieron ayudar. Obviamente, ustedes quieren ayudarse a sí mismos porque lo necesitan. ¿Saben por qué ustedes necesitan ayudarse tanto que otra gente no los entiende? Porque ustedes nacieron para esto. Ya está en el diseño de ustedes.
¿sí? Podrán ser terapeutas, podrán ser educadores, podrán ser acompañantes, podrán ser consejeros, no sé, a lo mejor no quieren ser terapeutas, a lo mejor quieren escribir poesías y levantar el ánimo de la gente, o canciones, no importa. Pero ustedes nacieron para esto. Pero sepan que el que decidió ayudarse se ha zambullido en un pozo terrible. Ustedes se han zambullido en el infierno. Aguántenlo. Porque conocer, encontrar el dolor del mundo es terrible. No tengan miedo. Hay una película, la estoy recordando, de alguien que se zambulló al infierno, el hombre que se suicidó, pobrecito. Robin Williams, El mundo de los sueños, algo así. Más allá de los sueños, por puro amor infinito hacia su mujer, se zambulle a donde ni los ángeles guardianes mismos se animaban a zambullirse y va al último infierno a buscar a su esposa. Y casi muere en el intento y no le importó. O sea, si bien está muy llena de fantasía, pero es un gran poema metafórico de lo que es realmente encontrar el dolor de la humanidad. Y esa es la parte oscura del campo. La parte luminosa del campo, en realidad la parte oscura del campo no existe, es la ausencia de la luz del campo. Entonces, la conexión con el campo es luz para ese gran dolor de la humanidad. Ahí estamos nosotros. ¿Estamos? Bueno. Miércoles que viene, recapitulación. Un grupo a las 3, otro grupo a las 8. Un abrazo grande para todos. Adri, no te había visto. Adriana Lectore, qué gusto de Chao, verte. muchas ¿A quién más no gracias. había? Erika, no te había saludado. Chao, chao a todos. Lorena, besito. Adriana, ahí está Adriana Boyce. Noelia, beso, que está mandando saludos. La Pau. Chao, Jessy. Bueno, un abrazo grande para todos.